La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, y bueno, vamos a escuchar la voz de quien está involucrado y quien sabe mucho del tema, Rolando Cruz, académico, investigador de la UGED y de la Secretaría de Educación de Durango, que va a opinar precisamente sobre este tema del cual ya hubo una introducción amplia. ¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Marcela, gracias a Grem y un saludo a todo el auditorio. ¿Qué implica la desaparición del INE, de este Instituto de Evaluación que ha venido trabajando, este Instituto Nacional de Evaluación Educativa que ha venido trabajando en aras de hacer realidad y concretar los puntos más finos de la reforma educativa? Pues la primera implicación que tiene es una implicación, como bien dicen los coordinadores de las bancadas, tiene una implicación legal muy importante. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que en el 2013 se aprueba la reforma educativa y esa reforma pues contempló tres aspectos fundamentales de la Constitución. La modificación, bueno, en realidad son cuatro. La modificación al artículo 3, en donde ahora es un mandato constitucional asegurar la calidad educativa. Segundo, la Ley General de Educación. Tercero, la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y cuarto, pues la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, si podemos apreciar, pues tiene implicaciones legislativas muy fuertes y que me parece que, pues, si bien es cierto, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, reitera, incluso menciona una palabra que a mí me gustaría discutir con los juristas, que es la abolición. Él dijo, se va a abolir la reforma educativa. Adelantó la desaparición del INE y que pondrá fin a las evaluaciones de los docentes. A mí me parece que lo primero que tendrá que hacer el presidente entrante, pues es el cambio legislativo. Ahora bien, nosotros sabemos que tiene la mayoría en el Congreso, entonces seguramente lo va a lograr. El problema aquí, Marcela, es que si bien es cierto, ofrece a cambio cursos de capacitación, esos cursos de capacitación es para quienes así lo deseen y que asistan a esos cursos de manera voluntaria. Pero si te fijas, pues son como propuestas aisladas. Yo no alcanzo a ver en el escenario que se está presentando, no alcanzo a ver una propuesta formal, una propuesta integral que venga a suplir pues lo que hemos logrado durante cerca de 5 años, sí. que es todos los avances que se han tenido en materia de educación. Ajá. Bueno, pero entonces, tal vez por ahí tendríamos que empezar. ¿Realmente la reforma educativa ha implicado avances en materia de la calidad educativa que reciben los niños mexicanos? Bueno, lo que sí hemos logrado es establecer parámetros importantes para asegurar que la calidad educativa no se va a lograr por decreto, Marcela. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo? Por supuesto. Ojalá que así fuera, sería más fácil. Ojalá y así fuera, ¿no? Se da la calidad por mandato y todo el mundo trabajamos bajo criterios de calidad. Pero se dieron avances, pasos importantes para lograr esta calidad, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, que el ingreso de los docentes sea por concurso, eso es algo bueno. A diferencia de lo que se hacía antes, si yo tenía a mis hijos, les podía dejar mi plaza, etcétera. Pero el hacer es un pequeño avance. Claro. El otro es la promoción. Todo proceso de promoción dentro del servicio profesional, pues tenía que ser bajo concurso también. Me parece que la parte más difícil, que es la que le pega mucho a la coordinadora y por eso están encima del presidente electo, es la evaluación al desempeño. Esa evaluación a la que han denominado evaluación punitiva, porque tiene efectos laborales importantes, ¿no? Ahora, López Obrador dijo que es tiempo de reconciliación, que está tendiendo la mano a quienes persiguieron
O sea, la forma en que habla López Obrador refiere una cacería, una persecución de maestros por la reforma educativa, y eso significa que no está para nada de acuerdo con los mecanismos de evaluación que se venían dando, y que su propuesta implica partir de cero, como si la ley aprobada en 2013 no hubiera existido. Así es, ese es un asunto que en la que yo hice mención al principio, Marcela. A mí me parece que los ofrecimientos que está haciendo son ofrecimientos aislados. Lo que denotan es que el gobierno entrante no tiene hasta este momento una propuesta formal e integrada para suplir lo que la reforma educativa ha promovido en estos años. Por ejemplo, la cultura de la evaluación de los docentes, entre otros aspectos. Y decía, es que no es posible que nosotros estemos evaluando a los profesores cuando debería de evaluarse a todos los servidores públicos. Dice, el régimen corrupto, fíjate lo que dice, el régimen corrupto solo crea institutos como el INEE para colocar a sus allegados y asignarles salarios superiores a los 200,000 pesos mensuales. Es por eso que el INEE desaparecerá. Y si existieran evaluaciones serían para todos los funcionarios públicos y no solo para los profesores. Entonces, me parece que en esta parte tendría cierta razón, en el sentido de que nosotros no supimos cómo ingresaron los destacados maestros que están en el INEE y que tienen sueldos elevados, pues eso también es cierto. Pero, ¿qué es lo que se propone a cambio de ello? Uh-huh, o sea, uh-huh. A mí me parece que ese es el detalle. Yo no veo una propuesta de ese tipo. Incluso me parece que este asunto de la capacitación a los maestros de forma voluntaria, incluso habla de ni siquiera usar la palabra evaluación, se termina. ¿Por qué? Porque habla de aspectos bastante complejos, como no estamos en época de esclavitud, ni necesitamos un instituto de fiscalización, como se hace en las dictaduras, ¿verdad? El problema es que él menciona que los profesores están conscientes de que tienen que capacitarse, que vamos a confiar en ellos, y yo pregunto, ¿existe esa cultura de la capacitación y de la superación y de la profesionalización en nuestros profesores? Maestra, tú sabes perfectamente que los que ya tienen su plaza de base no les interesa en absoluto actualizar. Claro, porque además entran en una especie de dinámica donde nunca hay conformidad respecto a los sueldos que reciben, y entonces la propuesta es hago como que trabajo porque hacen como que me pagan, y entonces la actualización muchas de las veces queda totalmente fuera de su ámbito y de su panorama de competencias profesionales. Ahora, pues ya entrados en gastos los de la CENTE, al sentirse apoyados, informaron que además de la derogación de la reforma educativa, demandan la reinstalación de los profesores que quedaron sin empleo por la evaluación, así como la libertad de los presos políticos. Entonces, bueno, pues la lista Santa Claus. Sí, el detalle es que, a ver, no hay, hasta donde yo veo, no hay una masa enorme de maestros que fueron cesados por el servicio profesional docente. No existe eso. Nada menos te platico el caso de Durango, porque es donde yo me desenvuelvo, donde me desempeño, que son 30 maestros, 33 exacto, para ser exacto, 33 profesores que no se quisieron evaluar y que están batallando con sus plazas y con sus pagos. Pero a ver, yo quisiera ver el porcentaje que es con respecto a la totalidad del profesorado en Durango. Y entonces, estas personas, pues nada menos acaban de tomar el Congreso en Durango hace poco, antecediendo la visita del presidente electo. Y entonces, el asunto de la reinstalación no es un asunto menor, es una cuestión legal y que tendrá que revisarse a la luz de las propuestas de cambio que hay. Por otro lado, a mí me parece que la visión que tiene el señor presidente electo es en cierta forma parcializada. ¿Por qué? Porque cuestiona el actual sistema de evaluación
sin considerar que este sistema permitió dejar de heredar las plazas docentes, como lo mencioné ahorita. Ingresar y promoverse a partir de procesos evaluativos más completos y más, de alguna manera, más asertivos. Eso es algo que permitió avanzar. Entonces, a mí me parece, si en mis manos estuviera proponerle al señor presidente entrante, que es lo que habría que hacer, es recuperar lo bueno que se hizo, las buenas prácticas, y completar una propuesta más formal. Ahora, fuimos testigos de los foros estatales que se realizaron con respecto a la educación y a los procesos de evaluación. ¿Por qué se dejaron de hacer esos foros? Pues porque los rompieron en Guerrero y en Oaxaca. Esas reuniones con Esteban Moctezuma, que va a ser el próximo secretario de Educación, fueron reventadas pues por la misma coordinadora. Entonces ahí es donde uno dice, pues no entiendo, ¿verdad? Y en ese sentido, a mí me parece que más allá de considerar que los procesos de evaluación a los profesores son dictatoriales y que de cierta forma atentan contra los derechos laborales del profesorado, habría que sentarnos a discutir cuál va a ser el camino a seguir. ¿Para qué? Para todos aquellos profesores. A ver, ¿qué vamos a hacer, Marcela, con todos aquellos profesores que recién están egresando de las normales? Esta generación que acaba de salir hace un par de meses no tiene trabajo. ¿Por qué? Pues porque tienen que esperar a la evaluación, que es ahora en noviembre, para el ingreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos miles de profesores de recién ingreso que, si no fuera por el servicio profesional docente, jamás van a reunir los méritos que la coordinadora y el CENTE mismo habían impuesto? Para poder ingresar a trabajar había que tener puntuaciones exorbitantes. Entonces, a mí me parece que el servicio profesional docente lo que vino a asegurar es que el profesor que reúna las condiciones mínimas en un proceso, porque también me decían, oye, Orlando, sí, pero un examen no asegura que el profesor es idóneo para desempeñarse. Le digo, no, lo que pasa es que el examen es una cosa, el proyecto es otra, etcétera. Entonces, mínimo aseguramos que sepa qué va a hacer en el aula. Claro. Que sepa qué enseñar y cómo enseñar. Rolando, déjame preguntarte dos cosas. La primera, ¿cuándo es el próximo proceso de evaluación? ¿Será antes de que concluya el actual gobierno? Exactamente, es ahora en noviembre. Las fechas exactas te las debo, pero es del 7 al 20 y tantos de noviembre. Ajá. Y entonces, esos resultados, o sea, se va a tener que poner el examen porque evidentemente, aunque haya habido ya exhortos tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados para abrogar la reforma educativa, pues el tiempo no da, ¿no? Entonces, ellos van a presentarlos. ¿Qué va a pasar con esos resultados? ¿Qué va a pasar con los que reprueben? El asunto es que el verdadero limbo en el que estamos es que tú mencionas de carácter legal. Una cosa es exhortar para que se cancele la evaluación y otra cosa es apegarse a derecho. Y entonces las leyes contemplan todavía eso hasta en tanto las cámaras de diputados y senadores no dictaminen lo. Entonces, los resultados tendrán que ser válidos y tendrán que asumirse. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, en Coahuila y en mismo Durango, que faltan profesores, sobre todo en las regiones más lejanas. Nosotros somos estados que tienen una dispersión territorial tremenda, extraordinaria. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para suplir a estas vacantes? Y no existe personal idóneo. Y además, tú estás enterada que gran parte del profesorado, pues nos hicimos viejos, oye. Entonces nos tenemos que jubilar, Y entonces, ¿con quiénes los vamos a suplir? Entonces, esos vacíos, esos limbos, si me permite la expresión, pues son a los que yo me refiero con cómo los vamos a cubrir.
Claro. Bien, déjame preguntarte otra cosa que tiene que ver con dónde termina realmente el interés por la educación y dónde empieza el interés por la política, porque desgraciadamente educación y política en este país van de la mano. A mí me parece que no hay una separación, salvo se pueda hacer de manera arbitraria. La verdad es que nuestro sector educativo nacional, nuestro sistema educativo nacional, está altamente politizado. Ahora, ese no sería el problema si nosotros tenemos un marco legal como el que se pretendió establecer desde la reforma educativa. Hay cosas de la reforma que yo sí defiendo, hay otras que no, pero me parece que el asunto de la politización de la educación es un asunto que no viene de ayer ni del sexenio anterior, viene de muchos años de jonquitud, desde antes de él. Y entonces el asunto aquí eso no es problema en tanto exista un marco jurídico y legal que norme las actividades del sector educativo. Ajá. El problema es que ahora pareciera que nos encontramos ante la realidad de que este marco jurídico ya no va a existir. Ajá. Se va a abrogar, se va a abolir. ¿Cómo es? Abrogar, sí. Sí, pues entonces, imagínate, Marcela, ¿en qué situación vamos a estar? Ajá. Bueno, y entonces, estamos de cara ante una nueva reforma educativa. ¿Cuál será el camino que van a elegir? ¿La cobertura? ¿La calidad? ¿La descentralización pedagógica del sistema educativo? ¿O hacia dónde estará dirigida la nueva reforma? Mira, lo que yo creo que tiene que prevalecer y permanecer es esta modificación que se hizo al tercero constitucional. El tercero constitucional dicta, y nos lo dicta a todos, fíjate, que todo proceso educativo tiene que ser de calidad y con equidad. Esos son los dos aspectos que se le incluyeron en esta reforma. Y a mí me parece que eso tendrá que prevalecer. Si eso prevalece, significa que asegurar la calidad de la educación implica procesos, implica capacitación, actualización, la propia evaluación. A lo mejor ya no. Una de las cosas que yo critiqué mucho de la reforma educativa es por qué se van a la evaluación primero y por qué no capacitaron previamente. Debimos de haber vivido un proceso amplio de capacitación, actualización, superación, profesionalización, para que entonces pudiéramos enfrentar la evaluación. Pero no, pues, el razonamiento fue otro y se fueron directos a la evaluación. Bueno. Entonces, a mí me parece que la reforma que sigue tiene que asegurar el tercero constitucional y recuperar todo lo bueno que se ha hecho. Bueno, pues vamos a ver qué queda. Cuando lo ha dicho Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que de la reforma no va a quedar ni una sola coma. ¿Puedes creer eso? Y pues entonces ahí se nota pues lo que yo estoy diciendo. Hay una serie de señalamientos y ofrecimientos aislados, pero se confirma lo que les digo. No hay una propuesta formal, integral, que venga a suplir todo esto, ¿no? Bien, pues te agradecemos muchísimo, Rolando, tu presencia con nosotros. Por supuesto que es un tema prioritario, la educación, y estaremos atendiéndolo. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ustedes, un abrazo a la auditoría. Hasta luego, el doctor Rolando Cruz, académico, investigador de la UGED.